Hola, bienvenidos a Expresarte. No necesitas ser un experto para ser un gran artista. Mi nombre es Karina y hoy vamos a explorar un tema fascinante, el cual es cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para expresarnos y sanar y conectar también con nuestras emociones. Para empezar, el título de este podcast puede recordarles a muchos un programa de televisión que fue una parte importante de la infancia de tantas personas. Art Attack, conducido por Roy Torres. Este programa es recordado en redes sociales por muchos y se convirtió en un referente de creatividad y diversión, donde no solo nos enseñó a hacer increíbles manualidades con materiales sencillos, sino que también nos inspiró a expresarnos de manera libre y sin miedo a equivocarnos. En ese sentido, este programa pudo haber servido como una primera experiencia de lo que el arte puede hacer por nuestra salud emocional, lo cual es conectar con nuestro mundo interno, empleando el arte como una herramienta para el bienestar emocional y mental. Y hoy, en este podcast, vamos a explorar más a fondo cómo el arte, tal y como lo vimos en programas como Art Attack, pueden ser un medio poderoso para transformar y sanar. Para ello, comenzaremos tratando qué es la terapia de arte, el cual es una forma de psicoterapia que utiliza la creación artística como medio para mejorar la salud mental y el bienestar, donde no es necesario ser un gran artista, ya que el enfoque está en el proceso de creación y no en el resultado final, por lo cual es más que simplemente pintar o dibujar. Imagínate estar en una sesión donde en lugar de hablar de tus problemas, te sientas con un lienzo y dejas que tus manos hablen por ti. La autora Margaret Naumburg, una pionera en este campo, decía que el arte es una ventana al inconsciente. Permíteme darte un ejemplo. Imagina que estás sintiendo ansiedad, pero no sabes por qué. Al pintar, puedes crear una imagen caótica, llena de colores oscuros y diversas formas. Sin querer, estás visualizando esa ansiedad y dándole forma. En lo personal, esto me hace pensar en el curso de arte y psicología, donde experimenté esto de primera mano, ya que en una actividad nos pidieron dibujar una representación que conectara con lo que estábamos sintiendo en ese momento. Y sin pensarlo, tracé líneas que se cruzaban y formando un nudo en el papel. Al mirar lo que había creado, me di cuenta que estaba representando la confusión que sentía en mi vida, lo que me pareció impactante, ya que a mí me cuesta expresar y ser consciente de lo que siento en algunos momentos. Y como estudiante de psicología veo la terapia de arte como un recurso invaluable para aquellos que tienen dificultades para verbalizar sus emociones, como en mi caso, y pueden ser un puente hacia una comunicación más profunda. Para profundizar más en este tema, ahora hablaremos sobre qué es la terapia de artes expresivas, el cual trataremos según los autores Paulo O'Neill y Levine. Esta terapia va más allá de un solo medio, mencionan estos autores, incorpora diversas formas de arte como música, danza, teatro. A ver, es como, digamos, un buffet artístico donde puedes elegir lo que más va contigo, por ejemplo. Neil y Levine nos presentan conceptos como la intermodalidad, el cual se refiere a la capacidad de utilizar diferentes formas de arte dentro de una misma sesión terapéutica. Por ejemplo, si comienzas pintando y sientes que no es suficiente para expresar tu emoción, puedes dejar el pincel y comenzar a bailar usando el movimiento para expresar esa misma emoción. Otro concepto que se plantea es la distancia estética, lo cual implica crear una separación entre el creador y la obra, permitiendo que la persona observe sus emociones desde una cierta distancia, lo que les permite procesar esas emociones sin sentirse abrumadas por ella. Por ejemplo, piensa en un momento en el que creaste algo que parecía un caos total, como una pintura, por ejemplo. Al mirarlo desde lejos,
podrías darte cuenta de que en realidad representa una parte de tu historia. Ante esto, la distancia creada podría permitirte que el dolor pueda ser reconocido y manejable. También se menciona el enfoque en el proceso, el cual pone énfasis en el proceso creativo más que en el resultado final. En la terapia de artes expresivas no se trata de hacer una obra de arte perfecta, sino de disfrutar y aprender a través del acto creador o el acto de crear. Bueno, por lo cual este enfoque nos permite conectarnos con nuestras emociones sin el miedo al juicio. Este enfoque personalmente se me hace muy interesante, ya que muchas veces me frustro al dibujar porque tiendo a juzgar mis creaciones, pero cuando dejo de lado esa crítica y simplemente me permito fluir con lo que siento en el momento, el proceso se vuelve mucho más liberador y divertido y también me permite conectar con mis emociones. Y finalmente mencionan a la poiesis, que significa crear o producir. En el contexto de la terapia de artes expresivas se refiere al acto de crear como un medio para transformar las emociones. Por ejemplo, imagina que estás realmente enojado y en lugar de quedarte atrapado en ese enojo, decides empezar a moverte, quizás dando pasos rápidos o fuertes. Al principio, estos movimientos reflejan tu enojo, pero a medida que sigues bailando y dejando que tu cuerpo se exprese, los movimientos se suavizan, por lo que nos damos cuenta que lo que comenzó como un rabia, poco a poco se transforma en algo más calmado y liberador. Y ahora, después de todo lo hablado, podríamos preguntarnos por qué el arte transforma o cura. Y esto es porque el arte tiene un poder único para permitir que las personas expresen lo que sienten sin necesidad de palabras. Por ejemplo, en mi caso, cuando estoy abrumada y a veces simplemente comienzo a dibujar y cada trazo me permite liberar algo que estaba guardado. También el proceso creativo actúa como un catalizador para liberar emociones. Esto se conoce como catarsis. Para entender mejor esto, imagina un día estresante. Ante esto, si tú te pusieras a dibujar, es como si estuvieras sacando todo ese estrés en cada línea o trazo. En ese aspecto, también podrías observar la distancia estética, ya que al observar lo que hemos creado, podemos ver nuestras emociones desde otra perspectiva. Y así llegamos al final de este episodio de Expresarte. Gracias por acompañarme y espero que lo que hemos compartido hoy te inspire a integrar el arte en tu vida diaria y a descubrir su magia. Hasta la próxima.